Hola, ¿cómo están? Bueno, me presento, mi nombre es Tatiana Rivera, soy fisioterapeuta y bueno, estoy supremamente feliz de estar hoy aquí con ustedes y poderles hablar de un tema que me encanta y me apasiona muchísimo y que es conocido como las cadenas miofaciales. Hoy hablaremos un poco de este tema, pero primero tendremos que preguntarnos realmente qué son las cadenas miofaciales y se los voy a hablar un poco como siempre se los explico a mis pacientes cuando van a mis consultas y cómo eh, hago que entiendan un poco este abordaje. Siempre les digo que imaginen que el cuerpo está envuelto por una red continua, que es como un traje elástico que conecta cada hueso, cada músculo y cada órgano, y que esa red es la fascia. Que esta fascia es un tejido conectivo que no solo da soporte y estructura, sino que también comunica y conecta todas las partes de nuestro cuerpo. Y en esta red existen diferentes caminos, los cuales los llamamos las cadenas miofaciales. Las cadenas miofaciales son como carreteras internas que recorren todo el cuerpo y que están uniendo músculos, fascias y articulaciones en unas líneas de tensión. Es súper importante entender estas líneas porque son las que nos permiten que todo funcione de una manera sincronizada y que fluya todo el movimiento. Entonces, por ejemplo, cuando damos un paso, no solo vamos a mover la pierna, no solo vamos a mover el pie o el tobillo, sino que vamos a activar estas cadenas para mantener un equilibrio y que la fluidez del movimiento se pueda dar armoniosamente. Pero aquí realmente yo diría que lo interesante es cómo cuando encontramos una parte de esa cadena que sufre una disfunción o una tensión o ella se bloquea, otras zonas son las que se ven afectadas. Entonces aquí empezamos a decir que es como cuando tú tiras del hilo de un suéter o de una camiseta o una sudadera y vemos como toda esa prenda se deforma. Asimismo pasa eh, en nuestro cuerpo y podemos ver como un determinado problema o una determinada disfunción o alteración en un pie, por decirlo así, me va a provocar o me va a desencadenar o se va a manifestar un dolor en la espalda. O si lo vamos y lo llevamos a la parte del sistema craneomandibular, si yo presento una tensión a nivel mandibular, pues también puedo ver cómo va a repercutir en el cuello o en la postura. Entonces, aquí lo más importante es entender y conocer cómo funcionan esas cadenas miofaciales, las cuales me ayudan a ver el cuerpo como un conjunto armonioso y no solo como un conjunto de piezas aisladas. Entonces, entraremos a hablar un poco más de cuáles son esas cadenas y cómo me determinan y cómo me influyen a nivel del el sistema craneomandibular. Como ya hemos mencionado, la fascia es un tejido conectivo, es viscoso, es elástico, ininterrumpido, está rodeado y penetra todas las estructuras del cuerpo y este se extiende desde la parte craneal hasta la parte podal. Y tenemos que dejar de mirar a la fascia como una estructura pasiva. Tenemos que empezar a cambiar ese enfoque y empezar a mirar como un órgano funcional de la estabilidad y del movimiento y que prácticamente es quien coordina de manera armoniosa todos estos tejidos en conjunto. Y aquí ya entramos a hablar un poco más a profundidad sobre las cadenas miofaciales. Ya habíamos hablado de que son
como unas carreteras que van por todo el cuerpo y que se comunican desde la parte craneal hasta la parte podal. Y algunos autores interpretan que en el cuerpo podemos encontrar 6 cadenas, las cuales son la cadena de inspiración, la de expiración, extensión, flexión, apertura y de cierre. Tenemos que tener muy claro cómo este sistema de fascias se ve de una manera integral y entender que la fascia es un elemento anatómico integrador, que es la integración de todos los sistemas a partir de la fascia. Y vemos cómo la fascia se comunica con la víscera, con el sistema nervioso autónomo, con el hueso, con el músculo, pero también vemos cómo se comunican estas estructuras entre sí. Eh, y ahora vamos a mirar cómo se organizan esas estructuras y esas cadenas miofaciales y encontramos que tenemos 4 cadenas superficiales, 2 cadenas profundas. Estas 4 cadenas superficiales están constituidas por la de apertura, la de cierre, la de extensión y la de flexión, y las 2 cadenas profundas son la de inspiración y la de expiración. Aquí la real pregunta, ¿qué cadena conecta con la ATM? Y para mí, no solo es una cadena que se conecta con la ATM o con el sistema cráneo cérvico mandibular. Para mí son varias las que influyen aquí, pero hoy hablaremos específicamente como de las 2 que más influyen. Y hablaremos primero de la cadena de flexión y podemos ver cómo esa cadena de flexión sigue la línea media anterior del cuerpo que tiene varios puntos de conexión y estos son específicamente el esfenoides, la mandíbula, el esternón, la parte del pubis, el sacro y termina, finaliza en el calcáneo. Vemos que hay varios músculos los cuales influyen como el pterigoideo y los ovoideos. Y la otra cadena que para mí influye es la cadena de cierre y aquí vemos cómo sigue una línea anterolateral y los puntos de conexión son el temporal, la clavícula, costillas bajas, ilíaco. También encontramos el trocánter mayor, la tibia y el escafoides. Igual volvemos a mirar que tenemos una conexión desde la parte craneal hasta la parte podal y los músculos que intervienen o que se van a ver reflejados a nivel del sistema craneomandibular son el macetero y el ecón. Y miramos que estas cadenas pueden instaurarnos o nos instauran unos patrones determinados. Y aquí no lo notifican y no lo aclaran que un patrón de los cuales puede estar instaurado es el de la alteración o trastornos de la oclusión. Creo que esta es la diapositiva más importante y aquí tenemos que realmente hacernos esta pregunta. ¿Tratamos síntomas o tratamos la causa? ¿Cuál va a ser nuestra mirada? ¿Cómo definimos nuestra mirada? Si es una mirada analítica y sintomática o si tenemos una mirada global y causal, si realmente de dónde está el origen que está ocasionando esta disfunción o esta patología o el dolor que se ha instaurado en mi paciente. Si realmente entiendo cómo en la línea del tiempo se instaura una patología y el dolor, como paso de la salud a tener una patología y un dolor. ¿Cómo entiendo ese proceso de alteraciones que me van a desequilibrar el organismo, el cual se conoce como la patología funcional? Y que si yo llego a comprender realmente qué es lo que me lleva a esa instauración de la patología, pues puedo decir que tengo una mirada global y que no estoy cometiendo los mismos errores de tener una mirada biomecánica clásica, una visión analítica, un enfoque sintomático y que no estoy implementando recetas ni tengo recetas favoritas porque hemos entendido que mi paciente o nuestros pacientes son un universo cada uno, un mundo diferente y que no los puedo estar mirando de una manera sistemática
sino que tengo que empezarlos a mirar desde una manera global. Y bueno, espero que les haya gustado un poco lo que traje hoy y que les dejo este gran mensaje, la revolución de la transformación, trascendiendo tu cuerpo y, como siempre, la excelencia es un hábito. Muchas gracias.